Un minutito, maestra. Estamos haciendo el enlace para entrar a redes sociales, por favor. Sí, no se preocupe, gracias, maestra. Gracias. Yo 2 años intenté. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos como cada miércoles prometió mi querido Shell Rodríguez estar aquí con este programa que tenemos de Voces del Derecho, en donde invitamos a destacados juristas, tanto servidores públicos como abogados postulantes, a hablarnos de algún tema en específico. Y hoy, mi querido Shell, traes una primera vez que está con nosotros. Preséntanos a quién tenemos el día de hoy, por favor. Sí, maestra, pues sin duda, como lo comenté, maestra, para mí es grato otra vez estar en INDECAC, este espacio de Voces del Derecho con Shell Rodríguez. Hoy tenemos una gran invitada, operadora jurídica, maestra, jueza del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Ariana Jessica Wesh López. Hoy, maestra, creo que, como lo comenté y como me comprometí a estar con cada miércoles con diversos juristas, referente a temas prácticos, hoy vamos a tocar un tópico sumamente interesante, aspectos prácticos en la etapa intermedia. Maestra, pues sin duda es un honor tenerla aquí, un honor a su casa, bienvenida a INDECAC. Maestra, gracias por el espacio y gracias a las personas que se conectan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer justamente esta invitación que me hace el instituto, al licenciado Shell, a la maestra Cristina, justamente por esta invitación. Y pues es un placer para mí el poder charlar en estos momentos con ustedes de un tema que es bastante importante. Así es, y me voy a permitir, maestra, leer un poquito de su currícula para que los compañeros que ya se están conectando tanto en redes sociales como dentro de la plataforma sepan un poquito. Es la maestra Ariadna Welch y ella en la actualidad procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. También se desempeñó como secretaria proyectista de juzgado adscrita al 26º del también como secretaria de acuerdos en el Juzgado Quinto de Proceso Escrito en Justicia para Adolescentes. También, evidentemente, y aquí viene toda la experiencia que trae esas diversas aristas que nos va a estar comentando hoy, como pasante en Derecho adscrita a la Primera Sala de Justicia para Adolescentes y también como administrativa Primera Sala Penal. Entonces, hoy la maestra viene a compartirnos con nosotros, bien lo comenta Shell, este tema que, maestra, muchos decimos que es la parte medular del proceso penal, la etapa intermedia. Siempre hablamos de juicio, nos preparamos todo esto, pero tenemos muchos docentes, muchos maestros, usted debe conocer algunos de ellos, que dicen que la esencia o la parte más importante del proceso penal la encontramos precisamente en la etapa intermedia. Entonces, para todos los abogados que están escuchando, no vamos a cortar en ningún momento la transmisión. Es un programa de Voces del Derecho, está aquí con nosotros la maestra. Ella va a dar ahorita una parte introductoria y después entraremos a la parte de las preguntas. La gente que nos acompaña a través de redes sociales, también las voy a estar leyendo. Y evidentemente a los que están dentro de la plataforma, preguntas claras, concretas, también a los que están en redes sociales para que podamos leerlas al final de la intervención de la maestra. Pues mi querida maestra, bienvenida a INDECAC y esperamos que sean participaciones. Muchas gracias, maestra. Agradezco enormemente la invitación que me hacen. Y bueno, pues sí, efectivamente, como usted lo dice, justamente la etapa intermedia me parece que una parte muy esencial y una de las partes más importantes justamente del proceso, sin denostar la etapa inicial y la etapa de juicio, pero me parece que justamente como el propio código establece, en esta etapa, ¿qué es lo que vamos a ver? Es tan importante etapa porque o se puede evitar el juicio o bien es el momento para preparar el mismo. Y bajo ese sentido, bueno, pues es que es ahí cuando este ofrecimiento y esta admisión justamente de los medios de prueba que cada una de las partes tenga para poder sustentar la teoría del caso que van a llevar justamente a la etapa de juicio oral. Y que precisamente en esta etapa intermedia, ¿qué es lo que se analiza? Justamente la depuración de los hechos que
van a ser controvertidos ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que van a ser justamente materia de esa etapa de juicio oral, y que precisamente la etapa intermedia de nuestro Código Nacional pues está prevista en los numerales del 334 al 347 de la ley adjetiva. Es como usted dice, una etapa crucial. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir, digámoslo de esa manera, el terreno del juicio. Es decir, aquellos órganos de prueba que en su caso van a desfilar ante el Tribunal de Enjuiciamiento y con los cuales las partes van a poder acreditar justamente sus respectivas teorías del caso. En ese sentido, bueno, pues, ¿sí me escuchan bien, maestro? Sí, hubo un momento en que se cortaba un poquito, pero ahorita ya la estamos Maestro, ¿me escuchando mejor. escuchan? Ya la estamos escuchando mejor. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, gracias. Sí, es que yo como que la veo así como que congelada la imagen, por eso dije, ya no supe si estaba o no estaba, pero bueno. Ok, en ese sentido, entonces, pues justamente como indicaba, ¿para qué sirve justamente la etapa intermedia? Como lo indico, tiene esas dos finalidades. Evitamos el juicio a través de qué mecanismos. Tenemos salidas alternas, tenemos la forma para poder terminar de manera anticipada el proceso, que es justamente un procedimiento abreviado. Y que la ley dice, ese es el último momento que tenemos y que tienen las partes para justamente poder optar por ese tipo de mecanismos. Pasada el dictado de la autoapertura judicial, vence ese derecho que tienen las partes para poder optar justamente con estos mecanismos. Y si, bueno, no hay oportunidad de poder arribar a este tipo de mecanismos alternos, bueno, entonces vamos a preparar el juicio a través de los hechos que van a ser materia justamente de la etapa de juicio oral, los medios de prueba que en su caso se van a desahogar, y de ahí justamente en esta etapa intermedia, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a depurar propiamente el hecho, se van a depurar los medios de prueba y también la clasificación jurídica. Bajo ese sentido, bueno, pues quiero partir en relación a poder establecer justamente la cuestión de a qué nos referimos con el depurar justamente los hechos, y que es precisamente esta etapa en la cual los hechos que fueron narrados por la Fiscalía y que vamos a partir intermedia está dividida en dos aspectos: la fase escrita, donde presenta su acusación, donde presenta sus medios de prueba, presenta justamente lo que va a solicitar el Tribunal de Enjuiciamiento, institutivos, la suspensión de derechos políticos, todas las pretensiones que la Fiscalía tenga justamente para la etapa de juicio oral. Y bajo ese sentido, bueno, pues las partes, en este caso, la víctima puede constituirse como coadyuvante entre los 3 días siguientes a que se les notifica la acusación y vencidos esos plazos, los 10 días, para que la defensa pueda contestar justamente esta acusación. Bajo ese sentido, bueno, pues es que justamente la depuración de los hechos en la etapa intermedia es justamente ese proceso por el cual se van a determinar cuáles son esos hechos que narró la Fiscalía en su propio escrito de acusación y que van a ser materia de la etapa de juicio oral. Y en su caso, ¿cuáles hechos no van a ser materia justamente de esta etapa de juicio oral? Y podríamos pensar o podríamos preguntarnos, ¿por qué no habrá hechos que se lleven a la etapa de juicio oral? Porque en la etapa intermedia justamente analizamos un apartado en donde se da la oportunidad a las partes de poder proponer acuerdos probatorios. ¿Qué son esos acuerdos probatorios? Es tener por cierto un determinado hecho que se acredita con los registros que se tienen en investigación y que se va a determinar que ese hecho, bueno, pues ya no va a ser materia de la etapa de juicio oral porque las partes han convenido tenerlo por cierto. Esto ya no va a haber mayor debate, es un hecho que es incontrovertido. Y que me parece en ese sentido que, bueno, pues es justamente ese momento en donde se van a depurar los hechos. Hablaba yo de otro aspecto, el hecho de depurar justamente los medios de prueba, y que en ese sentido es ese proceso mediante el cual pues, el juez de control, luego de verificar cuáles fueron los medios de prueba ofrecidos por cada una de las partes, pues va a poder establecer cuáles admite y en su caso cuáles excluyen evidentemente a petición de las partes. ¿Con base en qué? Con base en la licitud, con base en la pertinencia, con base en la relevancia, en la utilidad, justamente que tenga cada medio de prueba. Eso estamos hablando justamente de esa exclusión probatoria, que es un punto toral en la etapa intermedia y que a veces perdemos de vista justamente esas circunstancias.
Maestra, creo que se está escuchando un poquito lejos, como un poquito cortado. No sé si pueda cambiar de red. Por favor, nos están comentando en redes y aquí en el Zoom. Sí, permítame un segundo y si no lo intento por otra vía. Muchas gracias. En un minutito continuamos. Y bueno, pues recuerden que estamos en este programa de Voces del Derecho con Shell Rodríguez y está con nosotros la maestra Ariadna Jessica Welch López, jueza de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, y nos está hablando de los aspectos prácticos en la etapa intermedia. Un minutito para que podamos continuar escuchando a la maestra, por favor. Un minutito, tiene un tema de conexión. Vamos a darle oportunidad a la maestra para que pueda estar conectada con nosotros. Y a quienes vayan a querer hacer una pregunta de manera clara y concreta, no la establecen ahí en el chat, tanto de redes sociales como de la plataforma de Zoom, aquí para que nosotros podamos realizarla, la pregunta a la maestra. Tenemos un minutito, tanto los que están conectados en redes sociales como los que están en Zoom, para volver a tener conexión ahorita con la maestra. Recuerden, es la maestra Ariadna Jessica Welch López, jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México. Estos temas de la tecnología saben que nos pasan todos los días. Y además, ¿saben qué? Me enteré que pasan más en la noche porque vemos mucha más gente conectada. Yo no creía en esas cuestiones, pero ya me explicaron en ese tema de la tecnología y creo que sí, estamos con esa batalla. Un minutito. Sí va a cambiar de red la maestra. Ya está aquí la maestra con nosotros. Déjenme la enfoco para que pueda estar. Aquí está. ¿Ya nos escucha, maestra? Está apagado su micro. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya, perfecto. Sí, ya se escucha ahora sí más clara. Adelante, maestra, por favor. Bien, bueno, pues justamente hablábamos de la parte de la depuración de los medios de prueba y que es la parte, es una parte esencial justamente de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque es ahí donde como partes técnicas tenemos que verificar y tenemos que establecer justamente qué medios de prueba son los que realmente nos van a servir para esa etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque en la práctica vemos que muchas de las ocasiones las partes técnicas no hacen solicitud de exclusión de medios de prueba. Hay veces que como órgano jurisdiccional vemos justamente esa circunstancia, digo, ejemplo, no sé, en un robo a una tienda de conveniencia, la persona sale y aborda un vehículo y el vehículo, bueno, pues lo ponen a disposición porque lo detienen a bordo de este automotor y entonces realizan en la investigación inicial una opinión técnica en materia de identificación vehicular. Entonces llega ese medio de prueba justamente a la etapa intermedia y entonces pues las partes dicen no tengo solicitud de exclusión de medio de prueba y es cuando yo me pregunto, por ejemplo, digo, ¿para qué va a servir para la etapa de juicio oral? Justamente el que llegue el perito en materia de identificación vehicular a establecer si el vehículo en el cual fue detenida la persona pues tiene alguna alteración en sus medios de identificación. Sí, no tiene una relación directa justamente con el hecho. ¿Por qué? Porque no abona nada para poder acreditar si se robó o no se robó determinada mercancía. De ahí la importancia de que como partes técnicas, como órganos técnicos justamente en este sistema, podamos tener definida nuestra teoría del caso. A veces se piensa o no llegamos preparados a la etapa intermedia o se piensa que es algo ya así como que pues un mero trámite. Sin embargo, me parece importante esta circunstancia y resaltar justamente el hecho
de que como partes, pues tenemos ya que tener desde ese momento ya nuestra teoría del caso bien definida. Respetable cuando a veces se les pregunta a los defensores, ¿su teoría del caso se la va a manifestar en esos momentos o se las va a reservar para el etapa de juicio? No, pues me la reservo, está bien. Muchas veces se cree que es porque si la adelanto en este momento, bueno, pues mi contraparte va a hacer lo necesario probablemente para contrarrestar justamente lo que yo quiero aportar a juicio. Me parece que esa no es la finalidad, pero insisto, es bastante respetable justamente lo que las partes piensan. Sin embargo, creo que sí, desde esa etapa ya tenemos que saber cuál va a ser nuestra estrategia, hacia dónde nos vamos a dirigir. El otro punto que mencionaba en cuanto a depurar la clasificación jurídica, porque es importante que la Fiscalía evidentemente va a poder establecer en ese momento procesal, va a analizar y va a delimitar justamente esa clasificación jurídica que va a tener ese hecho que va a ser objeto del juicio. Es decir, qué delitos se van a debatir y bajo qué modalidad. Esto es, si es de carácter culposo, si es doloso, alguna circunstancia agravante, si es un delito consumado, un grado tentativo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y que podríamos pensar, ¿y cómo es que se va a depurar la clasificación jurídica? Porque se tiene la idea de que el hecho que fue materia o que fue fijado en la vinculación a proceso, pues no se puede modificar o no se puede variar justamente para la etapa intermedia. Pero no se refiere a que variemos un hecho. ¿Qué pasa si en un hecho de tránsito terrestre una persona es lesionada, pero justamente en el transcurso de los días fallece derivado de ese hecho? Pues la Fiscalía, aun cuando la persona detenida fue vinculada a proceso por el delito de lesiones culposas, pongo el ejemplo, pues en la etapa intermedia y como fallece justamente la víctima, pues ¿qué va a pasar? La Fiscalía pues va a modificar esa clasificación jurídica porque derivado de ese hecho de tránsito, pues la persona perdió la vida. Entonces, la acusación ya no va a ser por lesiones culposas, ahora va a ser por el delito de homicidio culposo. A eso me refiero cuando hablamos de que se va a depurar justamente esta clasificación jurídica. Otro ejemplo que ahorita se me ocurre es el hecho de, por ejemplo, una persona empleada de alguna tienda, se roba algún objeto, lo vinculan a proceso por el delito de robo y afirmaban en los hechos que, bueno, pues él trabajaba para esa empresa, pero por el plazo que se tenía tan breve, las 48 horas, no fue posible recabar el expediente laboral. Entonces, probablemente en la investigación complementaria, bueno, pues se da justamente esa oportunidad para que se recabe esa información y entonces la Fiscalía podría válidamente, en su caso, establecer que también de ese hecho se desprende el agravante de que es una relación de trabajo. Entonces, bueno, me parece, insisto, bastante importante justamente esta etapa intermedia y en ese sentido justamente lo que se tiene que hacer en cuanto a la depuración de estas circunstancias. ¿Hay alguna pregunta, maestra? Perdón, no la escucho. Sí, no, de hecho, fíjese, ahorita de lo que estaba comentando y que pone estos supuestos, y sí, fíjense que mi querido Felipe Martínez, que siempre nos hace favor de seguirnos en redes sociales, comenta algo que yo iba a comentar ahorita, me parece bien interesante. Todo esto que nos comenta la maestra de manera tan práctica, de manera tan clara, yo los invito a que sigan su red social de TikTok. Tiene unas cápsulas que valen muchísimo la pena la maestra, y hay alguien aquí, maestra, que comenta respecto de esto. Licenciado Raciel dice, a una persona lo acusan de robo equiparado, lo detienen en una moto supuestamente robada porque existe en Plataforma México una denuncia en 2016 con los mismos datos de serie y motor y se va a iniciar la etapa intermedia y la supuesta víctima que denunció no la ha presentado el Ministerio Público. Solo manifestó que se compromete ante el juez de control presentarla el día de la audiencia. Y siempre pasan este tipo de situaciones con las fiscalías. Y aquí, ¿cómo determinan ustedes esta parte de si el Ministerio Público la va a presentar o no, este desgaste que existe para las partes y cuando no se presenta la supuesta víctima? Porque hasta ese momento así la mencionan. Y claro, bueno, vamos a partir de que propiamente el juez de control en etapa intermedia no va a hacer esa valoración de ese medio de prueba que está ofertando la defensa en cuanto a la víctima. Eso ya será justamente la etapa de juicio, pero justamente lo que usted dice, ¿qué pasa?
Y esa es parte justamente de una de las estrategias que como defensa me parece importante aplicar. Cuando la fiscalía no tiene a su víctima, es ese volado, digamos, de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, mejor vamos a un procedimiento abreviado donde se puede obtener una reducción en cuanto a la sanción mínima a imponer. Pero es ese volado de decir, pues probablemente la víctima ni siquiera la fiscalía la tiene disponible, no la tiene ubicada, y si es la única persona que presenció el evento según de la integración que, que tiene la fiscalía, bueno, pues probablemente no la va a poder presentar, y si es la única persona que va a dar cuenta de ello, pues con mucha probabilidad, digo, porque no es algo que yo pueda asegurar, porque es necesario el poder establecer justamente todo el desfile probatorio, pero con mucha probabilidad pudiera obtenerse una sentencia favorable. Esto es una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque la única persona que presenció el evento electivo, la fiscalía no lo pudo presentar ante la etapa, ante el juez de enjuiciamiento, ¿bien? Pero sí es importante establecer que esa circunstancia, el juez de control en esa etapa intermedia no podría hacer una valoración de que ese órgano de prueba se va a excluir o no se va a poder presentar porque la fiscalía no lo tiene disponible. Justamente el artículo 91, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de las partes técnicas de hacer comparecer a sus órganos de prueba. Y es esa parte donde, bueno, pues la obligación que se tiene de presentarlas en etapa de juicio oral, y con ello, pues si no lo hacen, pues habrá probablemente una consecuencia jurídica que determinará el Tribunal de Enjuiciamiento. Gracias, maestra. Aquí tenemos una pregunta del maestro David Chacón. Dice, si en un dictamen de criminalística, en su conclusión dice que el arma examinada no hay elementos para ligarla al uso de la misma en el hecho que nos ocupa, ¿se puede pedir la exclusión del testimonio del perito? Habría que analizar, insisto, habría que analizar en términos generales cuál es la teoría del caso. Yo no sé si el arma fue empleada para la realización del evento delictivo. Quiero pensar que sí, no lo sé, pero tendría yo que tener como que el contexto completo. Pero ¿qué pasa? Me surge una idea. ¿Qué pasa si esa arma, donde la fiscalía se dice, pensando que la emplean para la comisión de un evento delictivo, de esta opinión técnica de criminalística se dice que probablemente no tenga esa relación, uso, como se establezca por parte del perito en criminalística? ¿No será más factible que la defensa la lleve a la etapa de juicio oral para que la presente ante el tribunal de enjuiciamiento y entonces pueda venir abajo, probablemente echar abajo la teoría del caso que presenta la fiscalía? ¿Por qué? Porque es una prueba que, lejos de perjudicarle, igual le puede beneficiar a la propia defensa, en el sentido de que la fiscalía no va a poder acreditar su pretensión, dado que el propio perito, no sé si es la fiscalía o probablemente la defensa, no lo sé, pero quiero pensar que es de la fiscalía, pues justamente establece una circunstancia que va en contraposición con la teoría que trae de la fiscalía. Hay que analizar el caso particular y en términos generales justamente el hecho y los medios de prueba justamente que se tienen para poder establecer las teorías del caso de cada una de las partes. Pero no podría yo establecer, mejor vamos a excluirla porque hay que tener el contexto justamente de todo. Y entramos al tema de que todo es casuístico, el caso en particular, ¿no, maestra? Porque se requieren determinadas características para decir sí o no se puede la exclusión, ¿no? Claro, yo siempre he dicho, y cuando a veces resuelvo porque se quiere aplicar como que a literalidad algunas circunstancias, yo siempre digo, la ley no es casuística, establece cuestiones generales, pero no prevé todas las hipótesis que pudieran suceder en el mundo real y en el mundo fáctico. Gracias. Vamos con esta última pregunta antes de entrar a la dinámica con la maestra. Dice Marta Villarreal. ¿Puede reclasificarse el delito si no hay datos de prueba supervinientes, pero del relato de la víctima se desprenden? ¿O cuando el MP no ha querido hacer actos de investigación por alguno de los delitos que relata la víctima? El problema de la reclasificación. Sí, claro, bueno, recordemos que incluso se ha establecido que la fiscalía incluso puede reclasificar el delito hasta los alegatos finales de la etapa de juicio. Entonces, pues podría hacerse en cualquier momento. Realmente no hay ningún impedimento. ¿Qué pasa? Justamente se habla ya incluso de que la víctima
establece o no establece algunas circunstancias, me parece que si no las establece, quiero pensar que justamente ya un señalamiento en la etapa o de ese órgano de prueba en la etapa de juicio oral, quiero pensar que por eso se refiere a eso. No alcanzo a comprender justamente en qué momento estaríamos, pero la reclasificación de un delito se puede dar justamente hasta los alegatos finales por parte de la Fiscalía. Gracias. Shell, adelante, por favor. Sí, maestra, pues a mí me gustaría preguntar, ¿qué otro aspecto práctico desde su ámbito jurisdiccional, maestra, pudiera considerar que es importante para el desarrollo de la misma? Y también, señoría, abundando en este tema de los acuerdos probatorios, sabemos que en la práctica, maestra, pues nunca se realizan y creo que es una práctica tendiente a llevar todo a juicio y creo que es algo sumamente importante que acaba de comentar, que realizar esos acuerdos probatorios teniendo establecido nuestra teoría del caso. Muchísimas gracias. Sí, gracias, licenciado. Bueno, pues, ¿qué aspectos prácticos advierto justamente de esta etapa intermedia? Vamos a partir, y quiero hacer mención de esto porque es algo que pensaríamos que no se da tan común, pero es algo bien común cuando llegamos a etapa intermedia. El descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio que se hace en las partes se tiene que hacer justamente cuando el Ministerio Público presenta su acusación, cuando en su caso la víctima, en su caso, coadyuva y contesta o coadyuva justamente en la acusación de la Fiscalía y se van a aportar datos de prueba novedosos a los de la Fiscalía, incluso también la defensa. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la práctica? Llegamos a la etapa intermedia y pareciera que ya es algo que las partes llegan a la audiencia y dicen, vamos a diferir, porque es la primera audiencia. Y ahí es cuando se hace justamente el descubrimiento probatorio. Trae implicaciones, me parece bastante importante, el hecho de que no se haga el descubrimiento en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque válidamente, y he tenido algunos asuntos en ese sentido, en donde válidamente las personas, o en este caso la defensa, me dice, apenas me está corriendo el traslado del descubrimiento probatorio a la Fiscalía. No sé cuáles son esos medios o la investigación que se realizó y solicitan justamente, y puede ser válido, reponer justamente esos plazos. ¿Para qué? Para que la defensa pueda allegarse a esa información que la Fiscalía lo está haciendo ya en la fase oral de la etapa intermedia. Otro aspecto importante, bueno, pues justamente lo que comentaba, hay que tener claridad en las actuaciones que se pueden llevar en la etapa intermedia. Recordemos que en la etapa intermedia ya no podemos practicar actos de investigación, ya no podemos realizar o solicitar o practicar algunas cuestiones que se nos quedaron en la fase complementaria. Pasa también eso muy común en el sentido de que quieren seguir investigando o porque se piensa que la Fiscalía ya tiene sus 15 días para acusar, la Fiscalía puede realizar actos tendentes a recabar antecedentes penales. Sentencias en donde las personas pues probablemente hayan estado involucradas en algún otro delito y que tengan sentencias condenatorias. Me parece ese punto bastante fundamental porque esa información tuvo la oportunidad, no solo la Fiscalía, la Asesoría Jurídica o la Defensa, de haber realizado o practicado los actos en la etapa correspondiente, que es el plazo de investigación complementaria. Y si el plazo no fue suficiente, recordemos que está la figura de la ampliación y solicita una prórroga de esa investigación complementaria que tenemos hasta 6 meses si es que el delito lo permite atendiendo a la punibilidad. Y que pensando que si no se pudieron recabar, tenemos justamente la figura de la reapertura de la investigación y hasta una ampliación por única ocasión de esa reapertura. Entonces, tenemos muchas posibilidades para poder recabar toda la información, pero a veces lo dejamos pasar y entonces se están recabando actos o información justamente en la etapa intermedia cuando ya no es posible. Recordemos que las etapas se van cerrando una por una y que ya no nos podemos retrotraer justamente a esta circunstancia. En ese sentido, bueno, pues también otro punto en relación a estos aspectos prácticos, como usted decía, los acuerdos probatorios. Cada que entra una audiencia intermedia, siempre les digo a las partes, vamos a hacer buen uso de justamente de la etapa intermedia, que sea algo exitoso para la etapa de juicio. Porque a veces se piensa que por proponer un acuerdo probatorio ya estamos aceptando el hecho. Recuerdo alguna vez en alguna intermedia de un delito de contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, pues
medio de prueba ofertado por la fiscalía, pues el dicho de la víctima, la mamá, en el sentido de que pues había existido, bueno, del grado de parentesco con la hija y la existencia del convenio. No propusieron acuerdos probatorios y entonces yo le digo a la defensa, oiga, defensa, va a controvertir en etapa de juicio oral que la menor no es su hija. Ah, no, pues no, pues es que eso es materia del acuerdo probatorio, que el hecho de el acreditar justamente el parentesco cae entre el imputado y su hija. ¿Por qué? Porque no va a haber controversia. ¿Para qué llevamos a la mamá? ¿Para qué llevamos la documental, el acta de nacimiento y que se pueda dar información? Si es hecho, me parece que no va a ser materia de controversia. En ese sentido, es importante justamente pues el que las partes podamos proponer esos acuerdos probatorios y que me parece que viene de defecto desde la Fiscalía. ¿Por qué? Porque es obligación de la Fiscalía en su escrito de acusación y porque así lo establece la ley, justamente proponer acuerdos probatorios. Y normalmente y últimamente en los escritos de acusación viene, se propondrán los acuerdos probatorios hasta la etapa de, hasta la audiencia de la intermedia. No, o sea, si no se proponen desde el escrito de acusación, ¿cómo las partes, víctima, asesor jurídico, defensa y acusado, van a estar en posibilidad de establecer si aceptan o no un acuerdo probatorio? Entonces hay que crear buenas prácticas y llevarlas justamente a la etapa de juicio oral, solo lo que va a ser materia de controversia. Lo que no, pues no es necesario justamente llevarlo. ¿Qué es lo que hay que establecer y lo que justamente pienso y considero para la etapa intermedia que no es una audiencia de mero trámite, como a veces lo pensamos y como pareciera que es el pensamiento ya genérico de las partes. No es una audiencia de trámite, es la estrategia procesal que cada una de las partes, fiscalía, asesoría jurídica y defensa, van a tener, y es una estrategia procesal pura. ¿Por qué? Porque ahí se va a debatir justamente idoneidad y pertinencia de los medios de prueba, saber qué medios de prueba nos van a servir para acreditar nuestra teoría del caso y cuáles no, o nos desistimos o llevamos acuerdos probatorios, pero justamente son esas buenas prácticas que tenemos que crear justamente como parte de este sistema, como órganos técnicos dentro de esta audiencia intermedia. Y pues en ese sentido es parte justamente de las circunstancias que vemos y que en la actualidad no se da. Ya las partes llegan y dicen, vamos a depurar medios de prueba y dicen, no, ninguno. Cuando a veces uno advierte esa circunstancia, pero pues si también las partes no generan las condiciones, pues el órgano jurisdiccional en muchas ocasiones dice, bueno, pues dejamos pasar todo, ¿no? Y llega la etapa juicio oral y a veces platicando con algunos compañeros míos de juicio oral dicen, es que pues no se depura nada y entonces llegaron aquí peritos y ni siquiera preguntas les hicieron. Y entonces, bueno, es cuando uno se cuestiona y dice, entonces, ¿qué hicimos en esa etapa intermedia cuando es una etapa fundamental para poder llegar al juicio y poder presentar justamente la información que es la que se va a controvertir nada más? Maestra, y aquí si me permite, me gustaría hacerle una pregunta porque usted está utilizando una frase bien importante para nosotros en el foro jurídico. Este es un instituto de capacitación, no somos afiliados a ningún partido, pero estamos en un momento álgido en nuestro país. Y sabemos que usted se está postulando para magistrada de circuito en materia penal. Si en algún momento alguna de las preguntas no las puedo responder con toda confianza. Pero a mí me gustaría, porque usted dice, hay que hacer buenas prácticas. Y ahorita que estamos en este momento de la reforma judicial, en este momento que ustedes que están en el ejercicio jurisdiccional, usted que es jueza, que se está postulando para magistrada en materia penal y nos habla de estas buenas prácticas, entonces yo le preguntaría a usted un poquito sobre la trayectoria y por qué quiere ser magistrada, porque evidentemente usted como órgano jurisdiccional tiene esa visión y puede ver esas deficiencias tanto dentro del tribunal como del defensor, como de la fiscalía, maestra. Y no entremos ya a la discusión de la reforma judicial, porque ese ya es otro tema que ya pasó y estamos en este momento. Y lo pregunto por qué. Porque yo considero que en el área académica, pero en el área jurisdiccional, pero en el abogado que postula, tenemos que ejercer buenas prácticas. Entonces, maestra, me gustaría que nos hablara un poquito precisamente de su trayectoria y por qué en este momento decide postularse para magistrada. Bien, bueno, pues
digo, mi trayectoria al inicio justamente de esta charla la han comentado. Yo tengo 21 años de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia. Inicié como muchas personas de meritoria y tuve la oportunidad de que me dieran mi primera plaza, una plaza administrativa, y de ahí, bueno, pues fui escalando poco a poco hasta que tuve la oportunidad de pues llegar a ser juez, luego de muchos exámenes, porque se pasaban exámenes rigurosos. Hice 3, 4 exámenes, no recuerdo bien, y fue que me pude ya quedar como juez. Y yo establezco, y el por qué quiero ser magistrada, porque me parece que ya no es necesario el que una resolución venga con tantos tecnicismos. No quiere decir que una resolución no esté fundada y motivada, pero me parece que bajo este sistema procesal penal acusatorio, donde ya tenemos una audiencia, donde tenemos a las partes el principio de inmediación de publicidad, me parece que debe de haber esa justicia clara, cercana, técnica, desde luego, evidentemente con rostro humano, sin embargo, sin dejar pasar las cuestiones de legalidad, de derecho. Y que en ese sentido, todos estos años dentro del Poder Judicial me han permitido entre la enseñanza, entre el juzgar y precisamente la investigación dentro del ámbito penal, el poder establecer que justamente lo que es necesario es interpretar con sensibilidad, con visión a los derechos humanos y con compromiso institucional el emitir las determinaciones. Que considero justamente para este momento donde me he postulado, bueno, pues pasé justamente el filtro como miles de personas lo hicimos, y que bueno, luego de un sorteo pude o salí en la insaculación por el Poder Legislativo, bueno, pues precisamente a través de la oportunidad que en su caso la sociedad me llegue a dar para poder aspirar al cargo de magistrada, es corregir justamente esos excesos, esas omisiones que en su caso se pueden llegar a dar en diversas etapas del proceso. Hay que construir, me parece, criterios claros, criterios accesibles, dar certeza a las partes del por qué se está resolviendo una determinación de una manera u otra. Me queda claro que en ocasiones no podemos quedar bien con ambas partes. ¿Por qué? Porque una persona víctima busca una pretensión completamente contraria a la del imputado. Pero en ese sentido, me parece que defendiendo ese debido proceso como garantía, no como obstáculo, es como podemos establecer y tener nuestras determinaciones pues de manera adecuada, evidente, fundada y motivada. Y el hecho de que fundemos y motivemos con un lenguaje claro me permite, estoy convencida de que la gente podrá entender el por qué el juez llega a esa determinación que muchas veces no se alcanza a comprender. Es parte del por qué. Gracias, maestra. Y aquí vendría, mi querido Shell, algo que tú y yo platicábamos hace rato, y yo decía, ok, hoy ya se aperturaron las campañas, ya van a campañas, pero nunca hemos tenido, por lo menos en el tema del Poder Judicial, que vayan a campañas. Y entonces cuando escuchamos nosotros las campañas, por lo menos en la cuestión política, maestra, y perdóneme hacer esta comparativa, en la cuestión política decimos, bueno, pero los políticos nos vienen con propuestas, pero ustedes son órganos jurisdiccionales. ¿Traen propuestas o con base en qué vamos a elegirlos? Platiquen, y yo sé que la gente que nos está siguiendo va a decir, estamos hablando de etapa intermedia. Sí, pero también tenemos que seguir escuchando a los que ya están, a los que ya nos resuelven y que ahora van a estar en otra instancia, muy probablemente como en el caso de la maestra, y entonces saber a qué nos vamos a enfrentar, porque está toda esta incertidumbre, y hoy, maestra, pudiéramos escuchar miles de puntos de vista de la etapa intermedia desde su visión jurisdiccional, pero para ello necesitamos que usted esté allá para que sean aplicables esos puntos de vista. Entonces, por eso es la importancia hoy de preguntarle, y qué bueno que me da esta apertura de poderle hacer estas preguntas, porque es difícil y en estos momentos que de las personas que están haciendo campañas nos quieran platicar. A lo mejor ustedes están más nutridos de esa información, de todo esto de las campañas, que nosotros los gobernados comunes, que no nos estamos postulando para ninguno de estos cargos. ¿Hay propuestas? ¿Cuáles serían sus propuestas? ¿Por qué elegir a Ariadna Welch como magistrada en materia penal en la Ciudad de México? Sí, gracias, maestra. Pues como usted lo dice, bastante complicado para nosotros cuando hemos estado dentro del Poder Judicial dedicándonos a juzgar, y que pues ahora justamente con la aprobación de esta reforma, bueno, pues ahora tenemos que salir, exponer justamente ahora
¿qué propuestas tenemos como órganos jurisdiccionales? Justamente, como usted lo dice, no somos políticos, no estamos para el poder decir, bueno, voy a construir alguna determinada circunstancia para un beneficio a la comunidad. Sin embargo, me parece importante que a través justamente de estas campañas que ahora se dan, es importante que la gente, porque he tenido la oportunidad de poder platicar, convivir y de tener acercamiento con la gente que va a poder votar por mí en las alcaldías de Iztacalco y de Venustiano Carranza, que se desconoce qué hace un juez. Me preguntan, ¿y qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? Entonces me parece que a través justamente de este acercamiento que se nos permite justamente a raíz de las campañas, el poder explicar qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Muchas veces se piensa y se confunden las figuras que hay y que no queda claro. A veces piensan que uno como juez o como órgano jurisdiccional a veces detiene a una persona cuando eso corresponde a la policía. Muchas personas, y porque es algo bien común en las audiencias, muchas personas piensan que el juez es el que investiga, cuando eso le corresponde a la fiscalía. Y entonces en una audiencia las personas dicen, es que yo le dije a la fiscalía eso, o eso sí hay en la carpeta de investigación. Pues sí, pero el órgano jurisdiccional no tiene acceso a esa información, sino es de lo que deviene justamente de las partes en la audiencia. Entonces, comunicar justamente a la gente que cuál es nuestra función como órganos jurisdiccionales, qué es lo que hacemos. Yo estoy convencida de que como propuestas, lo que comentaba esto es el emitir esas sentencias con enfoque humano, con respeto a los derechos fundamentales y con perspectiva de género. Y quiero establecer en relación a esta perspectiva de género, porque he recibido algunos comentarios de que la perspectiva de género es entonces inclinarlo solo a las mujeres y entonces a los hombres pues se les crea una desventaja. No, preciso. El juzgar con perspectiva de género no se trata de dar un privilegio a una determinada persona, o en este caso a una mujer, sino de garantizar efectivamente un trato verdaderamente igualitario y justo entre un hombre y una mujer, reconociendo evidentemente que la neutralidad aparentemente muchas veces pues produce una desigualdad entre las partes. Entonces, aclaro este punto porque es algo que me han cuestionado y no es que sea partidaria solo porque soy mujer hacia las mujeres, no, sino justamente la obligación que tengo como órgano jurisdiccional es de emitir determinaciones de manera imparcial. Y que algo que me gusta hacer como juez de control y que es algo que creo que también tenemos que promover justamente el uso de mecanismos alternos, el impulso de medios tecnológicos. Porque si bien es cierto, aquí en la Ciudad de México se emplean estas herramientas tecnológicas, pero habrá en algunas otras partes de la ciudad en donde, o incluso del país, donde a veces la propia tecnología no es posible llegar justamente a determinados rincones del país para que las personas, sin necesidad de trasladarse por la distancia, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, me ha tocado gente que viene de Milpalta, de las partes muy lejanas de Milpalta, y llegar a las salas de oralidad, pues les toma horas. Entonces, me parece que el crear justamente o el priorizar estos mecanismos tecnológicos, pues debe de ser una realidad. Hablo de la cuestión de que las partes tengan ese derecho de un intérprete o de un traductor en determinada lengua. Y lo tenemos, y como órganos jurisdiccionales estamos obligados a proporcionar, porque es un derecho que tienen las partes. Tuve la oportunidad de recibir una capacitación en Puerto Rico y a mí me sorprendió que una persona que estaba relacionada con un proceso, fuimos a la capacitación, nos prestaron unos audífonos y en tiempo real estaba el traductor diciéndole y explicándole al imputado, y todos los que estábamos de público con estos pues aparatos estábamos escuchando. Actualmente lo que hacemos es que pues uno habla y el traductor le explica, esperamos, contesta, y entonces bueno, pues hay mucha interferencia justamente en la audiencia. Entonces me parece que esa parte también es evidentemente importante. Sentencias comprensibles con lenguaje claro como lo he establecido para que las partes, porque las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, ¿a quiénes van dirigidas? No necesariamente a las partes técnicas, porque como partes técnicas, como estudiosos en derecho, sabemos qué es lo que está diciendo el juez. Van dirigidas justamente a la víctima y al imputado, que no tienen obligación de por qué conocer del derecho, pero sí de comprender de manera clara el por qué el juez emite esas determinaciones. Entre otras, muchas otras propuestas que evidentemente tengo, pero pues me parece que estas que he mencionado son un punto fundamental. Y precisamente porque usted lo ha dicho, es un tema bien importante porque siempre que hablamos de derecho, de términos jurídicos, es un lenguaje especializado
Y hoy, al hacer estas campañas, yo siempre he sido partidaria, maestra, de ver ante las dificultades un área de oportunidad. Y creo que aquí, hoy, las mayorías van a tener la oportunidad de que gente preparada como ustedes se acerquen a explicarles a ellos todas estas consecuencias, todos estos beneficios en el ámbito jurídico y que influyen de manera social. Creo que hoy tenemos que ver esa área de oportunidad. Mi querido Shell, aquí hay una pregunta que me gustaría antes de darte el uso de la palabra, que pregunta la maestra Marta Villarreal. Dice, ¿qué participación puede, para la maestra, qué participación puede tener una jueza de control de mejorar la impartición de justicia? Y quiero pensar que dice, o una magistrada para la impartición. Bien, pues me parece que es bastante. Digo, no solo porque ahora justamente se da y se ha cuidado esa paridad de género en este proceso, pero me parece que es el hecho de poder representar y estar frente a un poder judicial en donde podamos resolver pues con honestidad, con transparencia, con independencia, con cercanía. Me parece que es parte de la visión de un órgano jurisdiccional atender siempre esos principios, no desapartarse, no actuar como a veces mucha gente, y es algo también común que nos dicen, es que hay mucha corrupción. No lo sé, probablemente sí. Sin embargo, yo puedo establecer que durante todo el tiempo que me he desempeñado justamente como órgano jurisdiccional y dentro del Poder Judicial, he podido emitir determinaciones apegadas a derecho, en donde lo que me mueve justamente es la legalidad, me mueve resolver justamente con lo que las partes proponen en la audiencia, lo que se desahoga justamente ante el órgano jurisdiccional, y convencida justamente de salir satisfecha de una audiencia y decir, me siento tranquila, me siento en paz por la determinación que he adoptado. Las partes están en derecho a impugnarla y esperaría en su caso la determinación que tome el tribunal de alzada. Pero me parece importante justamente el que no solo los hombres, sino también las mujeres tenemos justamente esas mismas oportunidades de poder acceder a este tipo pues de lugares, de puestos, y que bueno, pues justamente nuestra trayectoria, nuestra experiencia es lo que va a marcar, y la oportunidad que nos dé la comunidad de poder pues seguir desempeñando pues esta noble función. Gracias, maestra. Adelante, Shell, por favor. Muy interesante lo que comenta. Yo me quedo yo, maestra, con lo que comentó, ¿no? Una juzgadora con rostro humano. Creo que es como que esa vertiente importante de la impartición de justicia, maestra. Y quisiera preguntarle a su señoría, ¿va a haber dónde podemos votar alguna planilla, algún número como se hace en los temas de las votaciones? ¿O cómo sería este tema para poder votar si nosotros pues, queremos ir para votar hacia con usted? Y bueno, pues yo voy a estar en una planilla rosa, que es la de magistradas y magistrados de circuito aquí en la Ciudad de México. El INE, mediante un sorteo, digámoslo de esa manera, que hizo de las personas que somos candidatos para aspirar a estos cargos, pues nos designó en determinadas alcaldías. En el caso particular, bueno, pues la gente que tenga domicilio en la credencial de elector de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, son las que van a poder votar por mí. Yo voy a salir con el número 21, pues con mi apellido, Welch López Ariadna Jessica, y es en esa boleta donde yo voy a salir. Las boletas están diseñadas por materias, cada materia tiene su color, y entonces es elegir a uno de los candidatos y colocarlos justamente en el recuadro de arriba de la boleta, en donde puedan colocar justamente el número del candidato, pero sí aparezco como por el número 21 en la boleta color rosa para el proceso federal. Gracias. Maestra, ¿nos permite darle el uso de la palabra a uno de los compañeros que está conectado con nosotros? Sí, claro que sí. Maestro Pedro Hernández Mejía, ¿le pueden activar el micro, Ale, por favor? Ale, adelante, maestro. Buenas noches, maestra Cristi, gracias por la oportunidad y excelente Bueno, ponente por la juez que la he visto ahí en la UGA, aquí en la Ciudad de México, Niños Héroes. Bien, retomando el tema que refiere la jueza sobre la buena fe y las buenas prácticas, me gustaría saber su opinión los que estamos día a día en audiencia.
Creo que se le corta al maestro, ¿verdad? ¿Es él o somos nosotros? Ayúdenme. Sabemos efectivamente que dentro del capítulo de... Maestro Pedro, se le está cortando. ¿Me Se le está... escucha maestra? Es que se le corta, no le escuchamos bien todo lo que dijo. ¿Ahí, Si me lo puede ahí me escucha? escribir porque se le corta ¿Ahí la me voz. escucha? Sí, lo escribo. Gracias. Dice la maestra Marta Villarreal, y fíjese, esta pregunta seguramente mucha gente, porque se desconoce este tema de las elecciones judiciales, dice la maestra Marta Villarreal, ¿quiere decir que si se le elige en Iztacalco, solo puede impartir justicia a casos de Iztacalco? No, esta distribución que hicieron fue para pues el hecho de que una porción de la población de la Ciudad de México pudiera votar por determinados candidatos. Esto es para que no fuera propiamente una elección como se va a hacer a nivel nacional por los ministros, por Tribunal de Disciplina y los órganos electorales. Se distribuyó de una manera equitativa, atendiendo al número del electorado, para que solo una determinada porción justamente votara, pero no implica que únicamente yo vaya a conocer de asuntos de la alcaldía de Iztacalco en caso de que yo quedara en el cargo, sino voy a conocer evidentemente en la ciudad, mi circuito sería adscrito a la Ciudad de México y es toda la Ciudad de México. Solo fue pues una cuestión de organización por parte del Instituto Nacional Electoral que lo hizo de esa manera. Y fíjese, maestra, esto lo quiero comentar porque ya estamos envueltos, ya tenemos la elección encima, ya estamos en tiempos de campaña. Adaptación, no nos queda otra más que ser resilientes ante la situación y elegir a los mejores. Y si dentro de los mejores que ya traen esa experiencia, que ya están impartiendo, que ya traen ese conocimiento, pues mañana no nos podemos quejar si no hacemos lo que nos toca como votantes, ¿no? Hoy platicaba con un secretario en materia federal en Derecho del Trabajo, precisamente todas estas dudas, maestra, y seguramente la vamos a estar invitando. Yo le decía, es que tenemos que organizar eventos informativos. No sabemos por qué, si él vive en tal alcaldía, lo pusieron para que votaran por él del otro lado de la ciudad. Nosotros necesitamos saber por qué se va a votar por él en ese lugar, o sea, qué va a resolver, cuáles van a ser las consecuencias, porque creo, maestra, que está faltando mucha información, porque esa información la tienen, por decirlo así, ustedes que van a la campaña, ustedes, pero la gran mayoría no la tenemos. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros como foro académico, como foro jurídico, como abogados postulantes? Porque pensamos que esto solamente va a impactar a los jueces, a los magistrados, pero es un impacto social. Esto es general. Maestra, seguramente usted también va a podernos participar de cómo se va a hacer esta selección, cómo lo vamos a distribuir y sobre todo, ¿qué es lo que va a contar? ¿Cuáles son las propuestas interesantes? No nos quedemos con todo este impacto que están generando las redes sociales, en donde estamos llenos de la crítica, estamos llenos de malos comentarios, estamos llenos. Hagamos que lleguen la gente que está preparada, hagamos que llegue o que sigan las personas que están preparadas y no los más populares, ¿no? Porque estamos viendo toda esta parte. Entonces, voy a dejar de ladito eso para retomar nuestro tema, pero sí me parecía, maestra, importante, discúlpeme si le hice estas preguntas, pero escuchamos muchas clases de etapa intermedia, pero ¿qué nos podría usted dar en este brinco que pudiera darse de ser juez de control a ser magistrada, para que nosotros sigamos con esta preparación y entonces establecer las buenas prácticas, como dijo usted, desde el Tribunal Superior, pero las fiscalías, pero el abogado postulante, porque es una cuestión tripartita. Sí, claro. ¿No? Pues, Entonces, adelante, por favor. sí, pues me parece que algo fundamental y sería, evidentemente, generar mayor capacitación a los operadores del sistema, generando y a través justamente de la práctica que en su caso tenemos como órganos jurisdiccionales, el poder acercarnos, el poder crear foros, el poder crear cursos, capacitaciones, ¿para qué? Para poder exponer justamente lo que vemos al día a día y en su caso, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y mejorar justamente. Tenemos estas áreas de oportunidad y entonces poder avanzar sobre estas circunstancias y poder proponer
mejoras en la práctica jurídica. Esto es, no solo en la etapa intermedia, sino en cualquier parte del proceso. Vemos a veces que el sistema fue creado para que un porcentaje mínimo llegara a la etapa de juicio oral, y en la actualidad vemos que ahora son muchos juicios, muchos procesos los que llegan a esa etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque a veces no proponemos, en este caso, mecanismos alternos o formas de terminación anticipa el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el sistema se va congestionando, la etapa de juicio oral, bueno, pues llega a veces a ser muy tardía. Me parece que este acercamiento hacia todos los operadores del sistema y como órganos jurisdiccionales, creo que parte de la obligación justamente de tener esos foros, ese acercamiento, conocer las posturas, porque es muy válido conocer las posturas. Yo siempre digo, el ponernos en los zapatos de las otras partes es lo que nos va a hacer conocer y saber cómo actuar y por qué actuamos de esa manera y qué es lo que decimos. Es parte de lo que podría hacer, sí. Y fíjese que aquí viene la pregunta interesante, mi querido Pedro, que siempre es bien inquieto y es un abogado postulante y súper estudioso y que se ha desempeñado dentro del servicio público. Dice, hablando de la buena fe, respecto de lo que estamos hablando de su postulación para magistrada, dice, hablando de la buena fe, me encantaría saber su opinión respecto a la forma anticipada, toda vez que en la práctica para resolver la situación de un imputado ponderan un acuerdo por encima de principios constitucionales. Es decir, el abreviado, ¿sí? Es decir, el abreviado es en un principio anteponen la solicitud del abreviado con las penas autorizadas por el fiscal general. Considero que se contrapone con la Constitución, generando malas prácticas por parte de la fiscal. Este tema en el Estado de México no ocurre. ¿Así es, Pedro? ¿Le pueden activar el micro, Ale, para ver si se le restableció, para ver si va en ese contexto? Sí, maestra, es que yo he tenido ese debate y solamente cuando recurro en las penas, los fiscales hacen mala práctica, retardan mal el proceso, como lo dice la maestra de manera atinada, no tienen esa buena fe para aplicar abreviados cuando sabemos que no podemos llevar a juicio y podemos arriesgar al cliente a que le pongan penas mayores. En ese sentido, considero que esta parte hablando de la buena fe y de esta cara humana que nos comenta la jueza, ojalá llegase a ser registrada, digo de buena fe, en la práctica cambia porque ayer estuve en una audiencia y me llevé una lastimosa experiencia con el juez, pero es una opinión muy personal. Entonces creo que le faltó esa cara humana en relación a la víctima. Pero ¿por qué digo esto ya finalmente? Porque en el Estado de México, no, independientemente que el Código Nacional establece que esa solicitud del Ministerio Público, en el Estado de México lo puede solicitar el imputado, como lo establece en la fracción séptima, en el artículo 20 en su apartado A. Es decir, considero que es un principio rector del proceso penal acusatorio y ponderan un acuerdo, y si esto lo establecemos en una supremacía de ley, pues por ende se me hace irrisorio que ponderen un acuerdo y se contrapone con el 21 constitucional, donde establece que las penas y la modificación corresponden al órgano jurisdiccional. Es un debate que hasta ahorita no comparto con muchos jueces, es una opinión muy personal. Por eso me gustaría escuchar a la jueza en ese enfoque que ella nos está transmitiendo de la buena fe y de las buenas prácticas, porque los fiscales a nivel nacional, tengo la oportunidad de ir a postular en otros procesos, y alargan porque dicen que no les ha llegado la autorización, etc. Y en el Estado de México, vaya, no existe dichoso acuerdo como en la Ciudad de México. Desconozco por qué Se una corta. parte Perdón, por encima de aquí ya no alcanzo yo a escuchar. la parte de la próxima, no, es sencillo. Ok, pero bueno, la parte esencial sí logramos entenderla. ¿Cuál sería su opinión, maestra? Sí, claro. Bueno, vamos a partir, que evidentemente, bueno, es algo que está contemplado tanto a nivel constitucional como a nivel adjetivo en nuestro Código Nacional, justamente esa posibilidad de terminar de manera anticipada un proceso a través de
de propiamente el procedimiento abreviado. Vamos a partir que este procedimiento abreviado tiene una característica muy particular. Si bien es cierto, la imposición de las penas corresponde al órgano jurisdiccional, en esta figura del procedimiento abreviado es ese convenio que lleva a cabo la Fiscalía con el acusado. Y que si el acusado acepta justamente esa circunstancia, bueno, pues el órgano jurisdiccional uno que tiene que verificar es que esa pena que ha propuesto la Fiscalía y la cual le fue autorizada, pues se encuentra justamente dentro de este grado o disminución en cuanto a la sanción mínima a imponer. Aquí sí el juez, digamos que no es que pierda esa facultad, pero es parte de la esencia del procedimiento abreviado, donde la Fiscalía lo propone. Y sí hay acuerdos que se han establecido por parte de la Fiscalía en donde se ciñen por determinado delito, puedes tú proponer una disminución de un sexto, de un medio, e incluso el Código Nacional establece hasta cuánto se podría disminuir, pero son los acuerdos de la Fiscalía los que precisan bajo qué circunstancias se podría otorgar la disminución. Incluso a través de los criterios jurisprudenciales ya se ha establecido que más que un derecho justamente el imputado para poder acceder a esa forma de determinación es justamente el hecho de que es algo que tiene que ser propuesto y autorizado por la Fiscalía. Muchas gracias, maestra. Adelante, Shell, vamos concluyendo, por favor. Sí, maestra, nada más me gustaría hacer una pregunta de René Medina Camarena. En audiencia intermedia, ¿es factible solicitar la suspensión condicional por un delito culposo? Y evidentemente, maestra, agradecer pues la disponibilidad. Hemos rebasado la hora que teníamos para la charla, pero pues si está dentro de la posibilidad poder contestar esa pregunta y las que quedaron pendientes en las redes sociales poder contestarlas, maestra, para mí sería grato y agradecer a ustedes y a Endecat el estar pendiente de estas cápsulas jurídicas. Muchísimas gracias. Claro, sí, sí es posible, hay que analizar qué delito, cuál es la punibilidad, pero siempre y cuando no se exceda de los 5 años de la media aritmética de la pena de prisión, es posible llevar a cabo una suspensión condicional. Esa es la regla, que ceñirnos justamente a esa regla, que el medio aritmético de la pena de prisión no exceda los 5 años, y si no excede, es viable poder acceder a una suspensión condicional del proceso. Y claro que sí, con mucho gusto tendré la oportunidad de dar contestación a las preguntas que se generaron justamente con esta charla. Y pues agradecer, licenciado Chel, a la maestra Cristina, justamente esta invitación, para mí es un honor. Y bueno, pues no me queda más que darle las gracias por esta oportunidad y por platicar con ustedes y tratar de transmitir justamente las experiencias que tenemos en el día a día. Y yo le agradezco más, maestra, porque somos un foro académico, somos un foro jurídico, somos un foro que todos los días nos estamos capacitando, nos estamos actualizando, y creo que hoy debemos de tener esta oportunidad de tenerlos aquí, como usted hoy, que nos dio este tiempo, que accedió a contestar estas preguntas que casi nadie quiere contestarnos, y que las tenemos ahí, y que ya vamos a quitar ese velo que existe con los órganos jurisdiccionales, que son como intocables. Pues ahora aprovechemos esta oportunidad que van a tener estas campañas, que los vamos a poder conocer más allá del ámbito jurídico, en esta cuestión personal, mi querida maestra, y este es un abanico de oportunidades para todos nosotros. Y de verdad, yo siempre he dicho, de todo esto que nos puede pasar, siempre que hay que encontrar esta área de oportunidad, y aquí la tenemos con la maestra. Yo siempre he dicho que hay que apoyar a todos los abogados jóvenes. Tengo grandes ponentes que son abogados postulantes que están en estas campañas para jueces, para magistrados, y que son brillantes, y que me consta su capacitación, me consta la preparación, pero también siempre he pensado que esta parte de ustedes como ya órganos jurisdiccionales que están dentro, que ya lo están haciendo, que traen esta experiencia, hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos para evitar decir, llegaron, personas que no deberían de llegar. Pues entonces nuestro trabajo es mantenerlo. Y ojo, no estoy hablando de partidos, no, saben ustedes, y siempre me he conducido así, y los que me conocen de INDECAC de años, saben que yo nunca estoy con temas de partidos ni nada, pero sí estoy del lado de quien hace propuestas inteligentes, de quien está en la capacitación, quien cree en la actualización constante, y en este caso yo sí considero que la maestra Ariadna Welch
es importante que se mantenga, en este caso ahorita que se está desempeñando como jueza de control y que pueda dar esta área maestra de oportunidad para que se convierta en una magistrada en materia penal y entonces sí cumplir esto que nos está diciendo hoy, esta propuesta de las buenas prácticas, de la buena fe, de empezar a cambiar esa visión que tenemos muchos de esta mala práctica, ya lo decía Pedro, y muchos lo podemos decir. Entonces yo sí los invito, de verdad, los que tengan oportunidad, mantengamos a gente como la maestra dentro del Poder Judicial. Ella estará, recuerden, para todos los que estén en las alcaldías de Iztacalco y Venustiano Carranza, recuerden el número 21 para la maestra Ariadna Jessica Welch López. Y maestra, seguramente la invitaremos a esa mesa de análisis del cómo votar, por qué hacerlo, cómo van a hacer las cosas, en donde vamos a invitar a varios de ustedes que están en campaña efectivamente para que nos aclaren muchas de estas dudas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Por qué tenemos que seguir por este camino de la elección? Pero una elección maestra que yo considero que debe de ser informada. Y lo que hoy nos falta es eso, información. Entonces, Claro que gracias, maestra, de verdad yo le agradezco este tiempo. Ya tendremos oportunidad para todos los que dijeron, oigan, los temas de la etapa intermedia, la vamos a invitar, maestra, para que nos hable por completo de la etapa intermedia, para que no me maten aquí ellos, pero sí estamos en un momento crucial, porque ¿qué creen? Podemos saber de etapa inicial, intermedia, juicio, pero si los que llegan no lo saben, entonces hay que mantener a los que saben dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Dice aquí que permítanme. Cris, debes de apoyar la decisión sobre el tema, preguntas a la jueza en las boletas, hay un distintivo para detectar a candidatos con carrera judicial. Exacto, eso es lo que yo, ese qué punto, qué bueno que lo mencionas, Oscar Cerqueda, porque eso, la carrera judicial sí es importante, sí es un perfil importante, sí debemos mantenerlo. Hay quienes pueden llegar a hacer carrera judicial, claro que sí, también lo pueden llegar a hacer, son abogados también muy preparados, pero hay que mantener ese perfil judicial. Dice Juan Carlos Rivas Galicia en redes sociales, nos dice, felicidades, señoría, siempre con la admiración de su labor y gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Y bueno, tiene ahí comentarios en redes sociales que ahí los dejamos, mi querida maestra. Y bueno, pues está abierta la invitación, se la haremos llegar para esta mesa de análisis porque sí necesitamos ir a una elección judicial informada, que eso es lo que nos está faltando. Muchísimas gracias, mi querido Shell. Gracias por invitar a la maestra, por esta participación. Y maestra, esperamos que sea la primera de muchas participaciones que tenga aquí en INDECAC. Claro que sí, insistir y agradecida justamente con esta invitación, con estas palabras y estoy a su disposición. Cuando gusten, claro que sí, estaré nuevamente con ustedes las veces que sea necesaria. Me comprometo justamente a contestar estas preguntas, estas inquietudes que hay y pues nuevamente gracias a todos por su tiempo, porque no es sencillo el estar aquí tan noche y agradecer Claro. y el quererse informar justamente de esta circunstancia en cuanto a la etapa intermedia. Muchas gracias, maestra, licenciado, también muchas gracias. Y ahí está, número 21 en Iztacalco y Venustiano Carranza por la maestra Ariadna Welch. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos. Descansen, nos vemos el día de mañana. Ah, si tienen redes sociales, la maestra, sí. Maestra, por favor, ayúdenos, nos están preguntando sus redes sociales. Sí, estoy como Ariadna-Welch y también como Ariadna.Welch. Métanse a Estoy en TikTok. Facebook, estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok. En TikTok tiene unas cápsulas jurídicas bien interesantes. Véanlas y van a aprender mucho. En esas pequeñas cápsulas nos da muchísima información la maestra. Entonces, pues síganla en sus redes sociales y muchísimas gracias a todos. Descansen. Gracias maestra. Gracias, Shell. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Ale.